Pues buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Arquitectura y Sociedad por la invitación a participar y a escuchar, sobre todo, a excelentísimos arquitectos, que son un estímulo para los que no somos arquitectos, pero sí somos unos apasionados de este oficio, de la mayoría de vosotros. He estado oyendo con mucha atención a Pachi y a las responsables del estudio Grafton de Dublín, y realmente creo que me ha cambiado un poco la mirada que yo tengo sobre la arquitectura, escuchar estas dos ponencias, porque desde hace mucho tiempo no había oído hablar a unos arquitectos de ética, no les había oído hablar de gente, de ciudadanos, de usuarios, de todos aquellos que le dan forma y sentido a la arquitectura, porque la arquitectura no son 4 paredes y un techo, sino toda la gente que dentro va conformando esa arquitectura con el pulso de su sangre, con sus pálpitos, con sus latidos, con toda la integridad que el hombre tiene para darle sentido al espacio que habita. Hay una definición de un poeta francés que a mí me gusta mucho, que se llama Yves Bonfoy, sobre la democracia. Bonfoy dice que la democracia es la forma o el saber hacer sitio para la realidad de los otros. Yo creo que la gran arquitectura, aquella que sale de lo necesario y llega a lo necesario de lo colectivo, aquella que sale de la belleza individual y llega a impregnarnos del sentido de la belleza a todos juntos, es la única arquitectura que merece la pena. Venimos de una época, mi generación, yo tengo 38 años, muchos de los que aquí estáis tenéis bastantes menos quizá o andáis por la misma edad. Venimos de una generación que nos hemos educado de algún modo bajo la tiranía de la opulencia, bajo el totalitarismo de las grandes firmas y las imposiciones brutales en los centros urbanos de unos edificios y unas construcciones autistas que, más que intentar integrarse en el espacio de la ciudad y en el espacio de lo colectivo, que eso es la ciudad, intentaban que nos sumásemos nosotros a su propia intransigencia, a su imposición. Antes hablaba Pachi Mangado de todo lo que habría que derribar de nuevo para establecer un nuevo urbanismo, un urbanismo ético y estético, todo lo que habría que derribar en la costa. Yo, que suelo andar siempre pisando el Código Penal cuando ando en público, diría que habría que derribar muchos edificios de algunos arquitectos que también han pasado por aquí y que han generado estructuras absolutamente inútiles en las grandes ciudades, y pienso, por ejemplo, en la Caja Mágica de Dominique Perrol, que es uno de los espacios más insolentes que ha recibido la ciudad de Madrid. Al margen de esa opinión puramente personal, creo que estamos ante 3 personas que revocan esa idea de inutilidad y que hacen de la idea de la utilidad un concepto donde entra en juego actitudes que tienen que ver con la moral pública de lo colectivo, de los espacios. Yo tenía algunas preguntas que plantearles, que me las he dejado aquí. Tenía algunas preguntas que plantearles sobre todo lo que han hablado. Yo no puedo hablar en términos técnicos porque no soy arquitecto, como digo, pero sí tengo una serie de curiosidades como ciudadano y como espectador de la arquitectura, que me parece que son probablemente ellos y ellas las personas más idóneas para contestarme. Yo querría saber si a día de hoy... por cierto, también quería apuntar algo que ha dicho Yvonne Farrell, muy estimulante, que es cuando se ha referido a vosotros, a los estudiantes, y se ha referido a vosotros en los términos de futuro, que es lo que en realidad sois, y se ha referido a vosotros en los términos de complicidad, que es lo que un arquitecto mayor, esa generosidad que deben tener los arquitectos mayores, deben tener hacia la gente joven, debe exponer hacia la gente joven. Yo creo que ellas son una gran lección también de que es verdad que si la arquitectura es memoria y vosotros sois futuro, es imposible concebir un futuro de la arquitectura sin la colisión de la memoria de los mayores. Así que os sugiero que, igual que yo he aprendido, que sigáis buceando en la obra de estos arquitectos que pasan por aquí. La pregunta, antes de desviarme más, es si en el siglo XXI existe el concepto de arquitecto independiente. Bueno, eso ya no me lo ha explicado. Vamos a interpretar... yo creo que, bueno, en fin, en primer lugar decirte que me ha encantado esta introducción. Yo creo que podías haber seguido tú
dando una charla porque es muy bonito todo lo que has Tampoco dicho, ¿no? es eso. Por cierto, no eres técnico, pero digamos, yo creo que entre los poetas y los arquitectos hay una cosa común. Vuelvo a decir lo mismo, que me reitero en la idea de que los arquitectos deberíamos ser capaces, ¿no?, de transformar la realidad, de descubrir en las distintas capas de la realidad aquello que nos permite hacer algo bello. Y cuando he hablado bello, ya creo que ha quedado claro mi planteamiento de las componentes éticas, del servicio, etcétera, etcétera. Y a fin de cuentas, esa condición que decía antes de alquimista también es la condición del poeta, que nos descubre sobre un hecho incluso banal, una cosa preciosa, otra manera de entenderlo, ¿no? Por lo tanto, me parece que deberías tener suficientes, y creo por la introducción, tienes suficientes recursos para entender la arquitectura. En gran medida es eso. Otra cuestión es construirla, que eso ya es un tema distinto. Si existe el arquitecto independiente, bueno, yo intentaba explicar un poco, a ver, depende de la acepción del arquitecto independiente. Si entendemos por arquitecto independiente el que es independiente, el que debía ser independiente de los postulados y de los enunciados de toda esta especie digamos, de eslóganes comunes políticamente correctos que también afectan a la arquitectura, el arquitecto debería ser independiente. Precisamente, y cosa harto difícil, por cierto. Si tú no tienes independencia, es difícil que seas capaz de hacer un juicio crítico de la realidad y, por lo tanto, es difícil que puedas ofrecer algo más. El arquitecto que no es independiente, y digo, no me estoy otorgando aquí una posición, no quisiera, porque a mí me es muy difícil ser independiente. Yo creo que a todos, y el que diga lo contrario, miente. Por muchos motivos, ¿no? Pero el arquitecto debe ser, es una aspiración fundamental, básica. Y de alguna manera, como en todo en la vida también, no solamente el arquitecto, ¿no? El que hace juicio crítico, el que valora, el profesor, el historiador, debería aspirar a esa independencia que desafortunadamente cada vez la tenemos menos. Yo creo que parte de esa independencia la da el tiempo. El tiempo te permite meditar y ser más crítico. Por eso decía que el primer mecanismo, el más eficaz seguramente para evitar esa independencia, y es lo que no le interesa al mercado o a las fuerzas, es precisamente el tiempo. Por eso vivimos tan rápido y por eso el tiempo es crítico, te permite pensar, y eso es peligroso. Primera cuestión. El arquitecto independiente, si lo entendemos independiente, digamos, de la realidad que le rodea, eso sería una gran barbaridad, por contra. Es decir, el arquitecto a su vez tiene que estar ligado a la realidad, al entorno que sirve, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, con un espíritu transgresor. Servir no es ser reflejo de la sociedad que le rodea, porque eso es una especie de ejercicio populista que acaba en un ejercicio de mercado también. O sea, creo que esto hay que ser muy... Cuando yo hablo de la palabra servicio, siempre procuro añadir que servicio no es servilismo, para que no se malinterprete. Y luego tampoco creo, o sería una tercera reflexión sobre el arquitecto independiente, creo que el futuro va a ser, como ya hemos dicho, de un trabajo en común. Por lo tanto, la independencia en términos de método de trabajo tampoco se va a dar. El arquitecto va a ser dependiente y ojalá sea dependiente. Yo lo que he presentado hoy dependo de mi gente. Sin mi estudio no podría hacer eso. Sin los ingenieros que me acompañan, es decir, también los métodos operativos, los métodos productivos de la arquitectura no van a hacer posible que seamos independientes. Por lo tanto, independencia como mecanismo de sublevación conceptual crítico y no independencia desde el punto de vista, digamos, de estar alejado de la sociedad y tampoco de ejercer la arquitectura de una manera aislada. Independence. I think you have to hope that in your life that you are lucky to have or the good fortune to have clients who respect architecture. There has to be a dialogue between the people who commission the piece and the thing that we try to do. It's certainly our experience. The more difficult the client, the more difficult it is to find, Shelley uses the term, the kind of architectural component in each project. So I think independence is a very difficult, I think
it's a funny kind of word because it kind of stands you apart. I think that, in fact, the more architects are embedded in society, the more we can kind of understand what's going on. The less that we are a profession apart and we know the answers, the more there is a dialogue between society. The more we know that you can't, access for all in a disabled way, if you're in a wheelchair, doesn't come at us from law. And if you're in a wheelchair or pushing a buggy and the ramp is somewhere else and the conversation has continued and you're off in your wheelchair somewhere else and the conversation has changed because of just a small design. That kind of, if you're independent as separate, I think that is a problem. I think that independence of belief in the power of architecture is important, to realize that if this room is filled with architects, we have 500 people, say, I don't know how many is in this room, but whatever, each one can make an independent difference to push. There's a beautiful, I think, the term resistance. You need a little bit of resistance, and you have to be able to say no to certain things. I think that's what, certainly in our practice, I think that I admire, particularly Shelley's strength, to be able to sometimes say no to certain things, or to be able to find a line that you won't cross. And I think that when you describe the interdisciplinary, yes, finding the right, we had these conversations about structure and schools of architecture. It is an independent discipline, but if it's not, if it isn't part of an orchestra of space, we have to know all the different instruments in the orchestra. And some people are better on the drums and some people are better on the, but it comes together as if it's a total thing. And what's interesting, because you were a poet, I just remember in my notes the effect of architecture on Neruda when he went to Machu Picchu and he wrote a poem in Spanish. You obviously get it in its perfect meaning, but it affected his life totally, seemingly. And it's interesting that poetry is, in fact, taking words, which are ordinary words, and the way you put them together makes a beautiful space of poetry. And it's exactly the same. I think architecture is not like prose and not like the essay. Architecture is trying to make that spatial relationship between the blocks that has some other component, which the question here is beauty or practice. Sometimes it's just words together, hanging together. But sometimes, like when we made Bocconi, I think it's true to say for Shelley and I, the space under the Aula Magna, that space, kind of happened. It kind of happened to come up, it became something because of other choices. And then this thing happens, like a movement that is a chance, a designed chance, but it becomes from the pragmatics of not wanting to enter on the corner and not wanting to enter on grade and going down, and that there's a pragmatic sequence that beauty can, and I think that, and we don't mean it in an arrogant way, but that we feel that we have, that space itself just, for us, is a lovely space to be, and it creates a certain kind of primitive emotion. We think of this thing above us. But the independence of of your question about independence of architects, I think that it's not so much independence, it's really taking interdependence as structure and the fire officer and access for all, and I can only juggle 2 balls, but I think architects have to do 25, and that's what being architect is with our team. And some people are good at some things, and it's like a team of wild horses, and then you have a client, and it's they didn't put pain in here. That's a real thing on your brochure. Pleasure and pain, because it's difficult. It's not an easy profession, and you need... Can I just... Is this on? Yeah. Can I just say what we're dependent on? I think we're dependent on tradition. And there's a very nice term that there's a form of singing in Ireland called Sean Nos, which means old style. And the people who sing this kind of song make the case that
You can only sing it if the song enters into you, that you become a vehicle for the song. You're the channel, which is what T.S. Eliot describes in terms of poetry, and how you become the transmitter of something much bigger than you are. So I think that thing of removing the individual is a very interesting thing, very interesting to think about tradition from that point of view, that you're in a big tradition and you're trying to be part of it. So you're dependent, you're subservient in a way, in a wonderful way, to that thing which is a bigger energy than you as an individual. I think the other thing that we are dependent on, and we're very aware of this, is the culture within which you grow as an architect or as a poet or whatever. If you don't, I don't think you can survive alone. The culture that produces you, like the yeast that makes the bread, is the thing that buoys you up and lifts you. And so that thing of growing a culture, especially in times of crises, I think that's what we did in Ireland when there was nothing happen. You go back and you say, okay, what's happening? How can we grow some other seed of culture which we can then harvest when there's times of plenty? So I think we're dependent on tradition, and we're dependent on the nature of the environment within which we can grow and develop. En un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, el mundo casi parece hoy una favela sin pacificar. Todo es un conflicto, todos son momentos muy inflamables. Yo creo que la arquitectura tiene una gran responsabilidad, que es la de dar sentido también a los espacios donde suceden todos aquellos conflictos. La arquitectura, imagino que también vive hoy su propio conflicto, la crisis que ha citado Shelley. La crisis, imagino que modula y propicia una regeneración del tejido básico que hasta ahora hemos visto de cómo se han desarrollado los proyectos. Pero yo quiero saber, o me gustaría saber, cuál es la responsabilidad que tiene hoy la arquitectura a la hora de dar respuesta a una sociedad que está, digamos, en un proceso de transformación enorme. Es decir, si un hombre es lo que lee, una sociedad es lo que construye. A día de hoy hay que formalizar de algún modo ese concepto de arquitectura. Creo que hay una rebeldía importante en la arquitectura, y vosotros la habéis manifestado bien, que es la de la sencillez. Es decir, la sencillez que no renuncia a la complejidad, sino que de algún modo vuelve a la escala del hombre, es decir, vuelve a fijarse en lo que realmente necesitamos. Yo creo que, a ver, es verdad que hoy vivimos un fenómeno absoluto de atomización, ¿no? Casi de feudalización, todo está atomizado, todo está muy disperso. Paradójicamente, en un mundo tan global, pues aparecen dispersiones de poder, aparecen dispersiones culturales, Yo creo que eso no es necesariamente malo, ¿no? En la arquitectura ahora vivimos una gran dispersión, es decir, no hay un eslogan, pero eso está bien. Yo creo que eso hará que la arquitectura de alguna manera sea también más cercana, ¿no? Y se aleja un poco de todo maximalismo que implicaba efectivamente una arquitectura impuesta en cualquier lugar, de cualquier circunstancia, de cualquier manera. No creo claro que la arquitectura tiene que dar esas respuestas, pero no creo que ahora sea especialmente, digamos, algo más difícil o más complicado, una especial responsabilidad. Eso ha existido siempre. La arquitectura, al fin y al cabo, siempre ha tenido que dar respuestas, ¿no? En periodos más tranquilos, en periodos más uniformes, en periodos más convulsos o en periodos más atomizados en términos de pensamiento. Yo supongo, quiero pensar que los principios del siglo XX y finales del XIX también, de alguna manera, en otra escala y en otra dimensión, naturalmente sin este efecto multiplicador producido por esta universalidad, se produjeron también esas crisis, y crisis muy importantes, ¿no? Que la arquitectura la resolvió, también con una cierta atomización, ¿no? Mientras en Estados Unidos estaba surgiendo una arquitectura elevada de los rascacielos, aquí estábamos haciendo todavía Art Nouveau, por ejemplo, ¿no? Que era una reacción frente a una arquitectura clásica o frente a una arquitectura que se había producido a finales del XIX, que básicamente era una suerte de repetición y
de eso. Bien, creo que siempre se ha producido. Yo, desde luego, lo que no creo es que ahora vamos a tener una solución única, ¿no? Parece que sí que hay una serie de condiciones comunes y de preocupaciones comunes que tienen que ver con esa relación entre medios y fines más ajustada, que es una preocupación realmente del hombre por el mundo físico en el que está, por unos recursos escasos y por una realidad clara, ¿no? Parece que también hay unos elementos comunes, como es el hecho de que los países más emergentes, los países más poblados, no han tenido recursos ni medios para dar respuestas a los reales problemas que tienen, que son los problemas también del mundo entero, ¿no? Por lo tanto, hacer una arquitectura más adaptada a esas realidades y, por lo tanto, que llegue más y, por lo tanto, menos impuesta y más de lo cotidiano, de las soluciones cotidianas y que, en definitiva, reparta los recursos, también parece razonable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se resolverá y se resolverá de una manera distinta. Antes se resolvía también con pensamiento que se manifestaba, si quieres, incluso desde la búsqueda de una especie de estilo que se repetía, y hoy sencillamente por una serie de actitudes comunes más que por una serie de figuraciones definidas, ¿no?, o impuestas. Me parece que hay una serie de valores, yo he intentado expresarlos de alguna manera en esa arquitectura necesaria, que no es más que reflejar un poco también esto que hay, ¿no? Y, por lo tanto, yo en ese sentido tengo que ser optimista. Claro que la arquitectura podrá representar estas cosas, ¿no? La arquitectura siempre de alguna manera ha sido consecuencia. No es distinto lo que pasa en política o lo que pasa en economía. La razón es, al final, esa atomización que vivimos también se produce en la arquitectura, esa diversidad. Pero sí que hay ese hilo de unión que tiene que ver más con unas actitudes, con unas realidades económicas y sociales también, que con una manera expresa. Parece que hay alguien que está siempre buscando qué arquitectura hay que hacer en términos, digamos, de una formalización canonizada. No, hay esa diversidad y esa actitud. Yo creo, insisto, esa atención a las cosas menudas, al problema de lo específico, a los medios escasos con más inteligencia. Yo creo que habrá que hacer una arquitectura más inteligente y más sensible. Claro, esto es una obviedad. Pues bueno, sí, el problema es que muchas veces no se trata de grandes definiciones. Definición igual vale una. Lo que hay que hacer es ponerse, como digo, a hacer digamos, los estatutos que regulan la ley. Hay que trabajar y hacerlo, y cada uno tiene que demostrarlo. También es una arquitectura que no va a salir de arriba abajo, sino que está saliendo de abajo arriba, ¿no? Hay una gran diversidad, la gente joven, y yo creo que lo único que sí hay que pedir es que, claro, en todo este marasmo, lo que también ocurre es que hay muchas soflamas sin contenido, ¿no? Es decir, en toda esta diversidad, pues siempre hay alguno con poco contenido que aprovecha a anunciarse. Hay arquitecturas realmente ahora mismo que se plantean muy banales, creo yo, arquitecturas que yo llamo siempre del plástico y el palo, ¿no?, que en el fondo son seguramente muy voluntariosas, pero que son bastante poco sustanciales para resolver los problemas, ¿no? Bien, no sé. I'd like to say that one of the things that really worries me now, as Ireland seems to be coming out of the crisis, is that built form is a commodity, and that the prices are becoming ridiculous, and that the so-called profession of auctioneer, or I don't know what else they're called, but I don't see it as a profession, because they play people off one another, and that I think there should be an issue of built form as a right of space, that every citizen could have, 30 square meters of space might be a fantastic thing to aim for in whatever length of time. I think there's a huge political dimension in space, and that architecture and built form is used as a commodity. It's a speculative element. It's like, it reminds me of in the 16th century, where people were mortgaging their homes in Amsterdam to find the bulb for the black tulip. It sounds ridiculous that everybody went, oh, how stupid the Dutch were. And we did exactly the same thing. We speculated and made houses into things that were worth, supposedly, millions. And there's a fantastic description from the Irish writer just describing, what's his name? The value, knowing the cost of everything and the value of nothing. I'll think of his name in a minute. But that's the issue of that we're implicit in building, and I really liked the fact that you described social housing, and that building housing, being able to build a space in which people can live
And surely people have a right to a modest space. Like our studies in Barceloneta, the 8.4 was a really very interesting study. They were designed in the late 1700s. They were military designed. They had cross ventilation. They were ordinary. And I think there's also a need to discuss the concept of enough. When is something enough? Not too much, not too little, but enough. And in this room of whatever number of people, there will be architects who build, but there'll be architects who are politicians and architects who will be, philosophers. So it's also the legal context. Like in Ireland, you are not protected in your apartment, in your flat. So if a landlord decides to sell a house, you can go adios amigos because they just put you out. There is no protection. So I do think that architecture is implicit in society. By virtue, we make the new geography, we make the new land, and that land costs a bloody fortune. In Manhattan, you build a piece of real estate, we're making land that's so expensive. So I think there's a kind of I do think we're in it somehow, and we're kind of making, all of us here as architects, we're making. But surely in a room this size or in a society, there are other kinds of architects who know that real estate should be somehow a legal gift to each citizen, and then you can have surplus if you want. But not, I think the surplus, it should be surplus and not the essence of something. So there are lots of issues embedded in what we do, which I think there are people who are very experienced in other realms need to be part of a kind of a new, not utopia, because I don't think we believe in utopia as a dream, but reality should be good. These are young, healthy, intelligent futurists. So, and you're a poet, you look at the world and we're optimists. We're all optimists up here. We're optimists, I think you have to be. But there's a serious side of it, which is, why should that little piece of Manhattan and that place in Paris or whatever, we should have areas that can be surplus, but there should be areas which are enough. I think enough is a very important concept. Well, I suppose the reality is that architects don't have any power. When you talk about conflict, architecture can't solve those kinds of problems. And we're all victims of the people in power. Maybe victim isn't the right word, but from the presentations yesterday, Anupama Kundu and Peter Rich, we saw people inventing wonderful things out of nothing. And in many ways, they say, and they are, much more progressive than we are, because we've had a lot. And we're trying to make some kind of sense of authenticity in a part of the world which has plenty by comparison. But the value system of society in general, I would say, one doesn't agree with. So you're in the minority because you don't agree with the value system at all. But at the same time, you're working within it, and you don't have the power to change it, except maybe by independence of mind to try to make places and spaces that people will enjoy. En el caso de vosotros tres, que sois tres arquitectos, digamos, periféricos, o fuisteis periféricos, en el sentido de que, pues desde Dublín y desde Pamplona hubo que empezar a trabajar y hacer las cosas. Hoy día ese concepto está roto y el concepto periferia, por lo menos en Occidente, el concepto centro-periferia está roto, pero sí sería a lo mejor interesante saber cómo fueron aquellos principios en dos puntos cardinales alejados de los grandes espacios donde la arquitectura se desarrollaba y se podía realizar. Sospecho que a lo mejor fueron interesantes por la capacidad de investigación, de exploración, además de la fatiga que supone el tener que hacerte un sitio, pero esa pequeña libertad también de empezar probablemente en la escala pequeña, de empezar probablemente con obras modestas, que afianzan con el tiempo pues, inseguridades o revocan inseguridades, afianzan una voz, una poética, un estilo, por el mero hecho de empezar probablemente en espacios no centrales del oficio.
Para no saber de arquitectura das en el clavo en las preguntas, ¿no? Porque esta creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Esto será con todo el mundo, no, ya, pues, músicos, sí, bueno, pues filósofos. nada, pues será que es un problema común. A ver, yo creo que esto es importante, para mí ha sido muy importante. Quiero decir que es verdad lo que dices. Ahora, también es verdad que este acercamiento, digamos, a empezar por una arquitectura más pequeña y tal, no creo que sea una condición relacionada con el sitio. Es una condición también relacionada con la edad, ¿no? Es un proceso natural. Aquí hay arquitectos jóvenes estupendos que han hecho obras muy pequeñitas y que son maravillosas, de una intensidad arquitectónica. Es decir, todos hemos empezado de alguna manera por esas obras pequeñas. Bien es verdad también, que esto también es otra constante, el salto de la pequeña escala a la gran escala muchas veces es una locura y hace que te pierdas en el proceso. Es decir, esto pasa mucho, arquitecturas de pequeña escala o arquitectos muy interesantes que cuando saltan a gran escala no saben dominar el proceso complejo que implica un edificio de gran escala, en donde aparecen otro tipo de problemas económicos, políticos, sociales, en fin, instrumentales de otra dimensión, ¿no? También muy disciplinares, como pueden ser las escalas, la relación con la ciudad, y no siempre se da ese salto. Pero esto yo creo que es un tema fuerte. A mí sí me interesa porque tiene que ver un poco también con la otra pregunta, ¿no? Es verdad que hoy cuando yo empecé, yo tenía dudas, ¿no? De si empezar en Pamplona. Seguramente, y lo confieso, fui conservador. Es decir, muchas veces me he planteado si no hubiera sido distinta a mí, pero también peor. Es decir, uno no tiene... Pero también es verdad que he tenido suerte en ese sentido. Es decir, no quiero decir que fue una cosa planificada. Fue una mezcla. Al principio fue un planteamiento un poco conservador, estar aquí. Cuando yo empecé a hacer arquitectura no existía ni mucho menos esta especie de posibilidad de comunicación rápida. Pamplona sigue siendo difícil, por cierto, muy costoso moverse, pero es verdad que empezaron a aparecer algunos estudios que trabajaban en pequeñas ciudades y tenían una dimensión más internacional, ¿no? Eso inmediatamente pasó. Es decir, en ese sentido yo tuve suerte al menos, ¿no? No lo pensé. Seguramente si hubiera estado trabajando en Madrid o en Barcelona, en un contexto de muchos arquitectos interesantes, pues hubiera tenido menos oportunidades. Mientras que el mismo arquitecto, incluso peor, que destaca en su espacio físico, pues al final tiene una mayor proyección y paradójicamente se proyecta más fuera, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que esto, en mi caso, fue suerte y nos hemos encontrado con esto. Pero también es verdad que esto ha cambiado muy rápidamente y esta cosa de que si trabajas periféricamente, al final tienes... Yo creo que ha cambiado todo. Ahora todo es muy periférico, precisamente, ¿no? Y está todo muy atomizado. Es decir, no tiene que ver con la realidad del espacio, de dónde tú empiezas o cómo, sino fundamentalmente lo que estamos hablando es una periferia o una atomización, una diversidad de actitudes, ¿no? Entonces da igual donde estés, ya da igual donde estés, ¿no? Pero sí que es verdad, eso sí que es verdad y eso sí que creo que es una constante y seguramente ellas lo pueden confirmar, que nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo por proyectarnos. Ese esfuerzo te forma y te educa, te hace ser más exigente seguramente, te hace ser más útil en las valoraciones, medir también más los tiempos, te obliga a competir a otra escala, a hacer un gran esfuerzo. Yo siempre digo a los chicos, a los alumnos de ahora, ¿no?, que entre todas las desgracias que tienen una suerte estupenda, que es la de tener que salir. Eso es verdad que es escaso consuelo seguramente con la situación de penuria que viven, pero sin embargo es una cosa muy positiva, ¿no? El problema no es el que vayan, el problema es si podrán retornar, que eso es otra cuestión. Pero sí que me parece importante eso. Para acabar ya, una de vosotras dos. With the hub, I think like with Dublín no es crowdfunding. una periferia, hay que decirlo, No, no es no como es Pamplona, Pamplona, claro. hay grados de Pamplona. periferia. Nosotros somos un barrio. I think that the technologies have changed, like crowdfunding, the iPhone. Technologies have actually changed the sense of distance. And I think that there was a time when to get a boat from an island was one thing, the kind of Ryanair change of the world in air. There's also the technology. So these pieces, you can talk to your friend on the wall of China simultaneously. It actually, by being
wherever you are, we're now connected, but it then puts more pressure on architecture, because architecture isn't mobile. It is the very opposite. Architecture is the anchor. You will sit on a chair somewhere. You will sleep on a bed somewhere. So it's actually one of the biggest questions for this kind of generation is you don't really need to come to a university. You could, iPhone your life away. So why do we come together? So it'll actually make the meaning of architecture and where we meet, it puts more pressure on what is architecture, like standing outside this building in the sunshine, the making of this public space outside here where people are gathering. It's a big question, why do we come together? We don't need to. I can have this conversation with you virtually, but... Can I just finish with one thing? In botany, in the organism, change happens at the periphery. And I think that's really interesting. So maybe that's where we are. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y los que os quedáis todavía 3 días, el día que queda, pues que lo disfrutéis mucho. Yo desde luego he aprendido hoy más que en 15 años de carrera. Gracias.